Paul Schaeffer fue condenado a 20 años de presidio por abusar de menores. Además, el ex jerarca de Colonia Dignidad deberá pagarle a las víctimas una millonaria indemnización. ¡Abra, policía! Schaeffer fue detenido en marzo del año pasado en Buenos Aires y era buscado por Chile desde 1997. No existe otro caso en el mundo conocido en que se organiza un sistema de estas características para satisfacer las perversiones sexuales, pedófilas o pederastas del líder de una organización, en que es un engranaje, es un sistema casi industrial para abastecerlo de niños. Les accusations contre Paul Schaeffer ne s'arrêtent pas là. Un procès aura lieu à Paris pour arrestation et séquestration, suivi d'actes de torture. El pasado de Schaeffer era bastante conocido, quizá no en detalle, pero sí a grandes rasgos. Era un antiguo nazi, un conocido abusador de menores y parte del aparato represor del dictador Pinochet. Colonia Dignidad. Una secta nazi en el país de Pinochet. En septiembre de 1955, el señor Schaeffer vino a casa de mis padres. Aquella fue la primera vez que lo vi. Cuando le miré a la cara, me quedé estupefacta. Pensé que era Jesucristo. Junto con Hugo Barr, un predicador de la Iglesia Bautista, formaron un hogar para viudas y huérfanos en Alemania. Para esta labor recibieron, obviamente, ayuda por parte del gobierno. Aquí, en la Kaiserstraße, claro. Sí, aquí estaba. Estaba aquí. Nosotros lo construimos, yo por lo menos. Ahí abajo estaban las oficinas. Y los dormitorios estaban en la parte de arriba. Y arriba los dormitorios. Esas ventanas grandes eran de las clases. Sí, las aulas estaban ahí. Sí, las aulas. Ya no queda nada de la belleza y del amor que invertimos aquí. Es bastante emotivo volver a verlo después de 45 años. Noto cómo se me acelera el corazón. Ya no tengo ningún contacto con este lugar. Yo tampoco. No es el lugar que yo conocí. No queda amor, nada. El primer contacto con la Private Sociale Mission en Alemania y también con Paul Schaeffer fue en el año 1957, cuando tenía 12 años. Mi familia no fue muy rico, no teníamos dinero. 12 años después de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, toda la gente en Alemania fueron casi pobres. Colonia Dignidad es una secta que se organiza en torno a un líder carismático, pero esa secta, cuando uno empieza a indagarse, se da cuenta que tiene una función esencial: proveer a Schaeffer de niños para que los abuse. Conocí al señor Schaeffer en la ciudad de Luther en 1957. Fue como una revelación. Mis padres le invitaron a dormir. Y como no había camas suficientes, el señor Schaeffer tenía que dormir en mi habitación. Pero se metió en mi cama. Ese fue mi primer contacto con el señor Schaeffer. Abusó de él y le amenazó. Le prohibió que dijera nada. Por eso, a mí.
Y ahí salió el rumor, el jefe, el Paul Schaefer, es homosexual y además pedófilo. Entonces el fiscal alemán empezó a investigar y Paul Schaefer, entonces eso era el motivo de arrancarse, de fugarse de Alemania, y se dice que 300 personas fueron a Chile y compraron este gran fondo, la Villa Baviera, como se llama hoy, o la Colonia Dignidad, ahí cerca de Parral. En enero de 1962 tuvo lugar el primer transporte, en el que iban más de 70 personas, principalmente niños. Queríamos ayudar a la gente pobre de Chile. Por aquel entonces, en los años 60, Chile era un país subdesarrollado. La mortalidad infantil era muy alta. Gracias a nuestro trabajo conseguimos salvarle la vida a mucha gente, especialmente niños. Todos de alguna manera en la década del 60 creían que era una obra de beneficencia, que está en su estatuto, digamos, en su declaración de principio. La negligencia es que en 44 años los gobiernos de todos los colores políticos, digamos, hacían más fácil la vida a Colonia. Ellos no son chilenos, vienen de Alemania, vienen con otra idea en su mente, y puede ser una especie de secta, llamémoslo así, si usted lo quiere llamar una especie de secta, pero una secta que hizo mucho bien por mucha gente en la zona. Hubo un hospital gratuito durante muchos años, con una escuela que sigue funcionando hasta el día de hoy. Ojalá lo pueda seguir haciendo, digamos. Ellos crecieron al amparo de los subsidios otorgados por el Estado de Chile, tanto la parte de salud como la parte de educación. Y beneficencia, dicen. La gente de los alrededores venían al hospital 2 veces por semana. Recibían tratamientos y medicación gratuitamente. Nosotros también trabajábamos gratuitamente. Me hizo trabajar para que le cuenta. Yo estuve arriba de las maquinarias pesadas para hacer camino de grúa, 12 horas, de un león, con un pancito y un poquito de eso té de hierba durante no sé cuánto tiempo. Hay un sistema de franca esclavitud interna, son sometidos a trabajo de jornadas brutales, sin ningún tipo de remuneración, sin ningún tipo de contrato, sin ningún tema de integración, de desarrollo humano. O sea, el sujeto es un verdadero esclavo. Había una gran pizarra y cuando alguien hacía algo inadecuado durante el día, se escribía su nombre en la pizarra y se trataba lo sucedido en público. Daba igual que fuera un niño, un adulto o una persona mayor. Todo el mundo recibía su castigo. En la Colonia Dignidad no había televisión, no había diarios, no había radio para los colonos. No había calendario, además. No había domingo, no había un día de descanso, por ejemplo. Dijo, bueno, eso terminó, nosotros ya tenemos somos parte del nuevo reino de Dios. Entonces, fíjate, durante 30, 40 años. Los principios religiosos que él trajo originalmente desde Alemania hicieron que lo impusiera a la colonia, como por ejemplo, bueno, que los matrimonios no se casaran hasta con su permiso a los 40, 42 años, que los hijos apenas nacieran, vivieran con las tantes, con las tías, ¿cómo se llama?, en barracones distintos, ¿cierto?, que nadie pudiese tener, que los jóvenes no pudieran tener contacto entre sí. Mami. ¿Pede? Bueno, y cuéntanos, ¿cómo conociste a Denis? A escondidas, en la cocina. ¿Es cierto? Sí. Durante 12 años nos vimos en secreto. Casi siempre por la noche. Ella ponía el despertador debajo de su almohada y apenas sonaba, lo apagaba y salía, se vestía de buzo y nos encontrábamos o en un subterráneo que hay o en otro cuarto y ella se levantaba generalmente a las 6:30
Y antes de levantarse ya estaba de regreso y hacía como que no había pasado nada y así nos encontramos. Por esta lógica schefferiana era una sociedad estéril, porque al impedir la relación de pareja, al separar las mujeres de los hombres, no había nuevo nacimiento. Tuvimos 2 años en tratamiento para tener la guagua. El motivo de ese tratamiento fue porque muchas muchachas, también jóvenes, fueron tratados con calmantes para que no se pusieran tan rebeldes, y eso, tabletas que hasta el día de hoy desconocemos qué tabletas o medicamentos eran, le perturbó el sistema reproductivo a las muchachas. A mí me aumentaron las dosis y para que no me diera cuenta, me volví completamente indiferente, posiblemente por culpa de los medicamentos, cosa de la que me he dado cuenta más tarde, porque por aquel entonces no era consciente de lo que hacían conmigo. Me borraron todo de la memoria para que no pudiese hacer nada. Conmigo hicieron lo mismo. También aumentaron mi dosis. Me daban hasta 20 pastillas al día. Efectivamente, los mantenían en un estado de sopor de manera permanente a todos aquellos que generaban algún grado de disidencia o algún grado de dificultad interna. Es el sistema perfecto para realizar todo lo que él quisiera realizar sin que nadie lo supiera en el exterior. Un paraíso pederasta en la colonia misma. Nos vimos a Chile para ver el país donde hay leche y miel, pero lo vi solamente un país en donde lo encontró sangre y esperma. La mayoría de los varones jóvenes de Colonia Dignidad sufrió el abuso sexual por parte del señor Scheffer. Los dos se desnudaban. ¿Ya? Hasta que él lo obligaba al otro de estar en rodilla, ¿ya? Y le tomaba así la cabeza, ¿ya? Eso es ¿qué pasó? Cuando ya no tenía niños alemanes, se abrieron las puertas para incorporar niños chilenos, seleccionados, tez blanca, ojos claros. Yo formé parte de los experimentos del Paul Schaeffer. Entonces, cuando uno le ayudaba a él, sabía todo lo que hacía. Y con muchos niños. ¿Y qué hacía? ¿Cómo él los tocó, durmió con muchos niños. Por eso, muchos de los que están ahora, que se fueron abusados, se quedan callados, por vergüenza. Para fugarse de la Colonia Dignidad, tú necesitas controlar la luna, porque la luna en Chile es tan claro y fuerte que tú puedes leer en la noche el diario. Y con mi vestido, en el día tenía vestido rojo, como para ser esclavo, y en la noche blanco, tenía zapatos que tenían marcas para ver mi pie. Y tiene vigilancia día y noche. Es necesario que no hay mucho agua en el Berkelauquén, porque ellos tenían 40 perros que estaban buscando los fugitivos. Es la barrera de la alambrada, al mejor estilo de Auschwitz. Y para acá y al lado el río Berkelauquén, una barrera natural. Y el río no era suficiente. Yo voy arrancando, me quiero fugar, pero cerca del río están estas piedras inocentes, que eran los sensores infrarrojos. Tenían senderos que era una trampa, porque bajo las hojas y bajo la tierra estaba escondido esta placa blanca, que abierta esa placa blanca son sensores de presión, que con el peso de la pisada, del movimiento al caminar o al correr, se activaba una red de alarma. Por lo tanto, yo iba a ser sorprendido, detenido, castigado y torturado. Esa es una cárcel electrónica. Es un sistema que trajeron para acá los mismos colonos, los mismos Schäfer de Hitler.
Schaefer organizó su colonia y los nazis se pusieron en contacto, los nazis en el exilio, ¿no? Se pusieron en contacto con él y él prestó su lugar, que era 14.000 hectáreas, para esconderlos y para hacer comunicaciones, ese tipo de cosas. Eso sale en el informe en el Senado, que se temía que eso era parte del aparato nazi en América Latina, la operación Odessa, ¿no? Claro que lo conozco. Conozco el expediente Odessa y conozco a grandes rasgos cómo esta organización ayudó sistemáticamente a los nazis a construir una nueva existencia en el extranjero. La colonia Dignidad evoca un lugar extremadamente lúgubre, un lugar con una siniestra reputación, en el que antiguos dirigentes nazis abastecieron a Pinochet y a su junta de los servicios y las competencias que ellos habían adquirido durante el régimen nazi. Los Estados Unidos respaldaron y apoyaron esta dictadura militar tan brutal y consolidaron su papel entre 1973 y 1976. Con el golpe, ya Colonia Dignidad se presta a la nueva agencia de inteligencia de Pinochet, la DINA. Y ahí se produce una alianza entre Paul Schaefer y toda su cúpula de mando con la Dirección de Inteligencia Nacional, donde está Manuel Contreras y su mando, para producir violación de los derechos humanos. ¿Sabes lo que pasó en Colonia Dignidad? Sé que desapareció gente, sé que hubo tortura, todo lo que usted quiera. Pero yo no me voy a meter en Colonia Dignidad. Es la primera y única vez que yo fui a Colonia Dignidad. Fue el 20 de agosto de 1974, cuando el general Pinochet me ordenó que lo acompañara y esa fue la vez que yo llegué por primera vez a Dignidad. Bueno, este libro lo publicó Amnesty International el año 77, es el primer texto que denuncia públicamente que en Colonia se practicaban torturas políticas. La colonia se querelló contra Amnesty, se fueron a un juicio que duró más o menos 20 años. Aquí está es el primer testimonio del doctor Peebles, el año 77. Y llegamos a una nueva pieza donde había una parrilla, o sea, como la que yo tenía. Y ahí me amarraron de nuevo de la misma manera. Pero a continuación empezaron a ponerme electrodos pegados en muchas partes del cuerpo, ¿eh? En muchas partes. O sea, como en 20 partes, ¿eh? En los pies, en las piernas, en los huecos poplíteos, en la ingle, en el pene, entraron un electrodo y otro alrededor del glande, uno en el ano, y así, ¿eh? En distintas partes, y me pegaban uno aquí, no sé, ¿eh? Uno por aquí, no sé. Y inmediatamente empezaron a ensayar a darme correntazo, bastante fuerte. Fue a buscarme una patrulla de la DINA a cargo de Pedro Espinosa Bravo y ellos me llevaron a la Colonia de Dignidad junto con Eric Sot y Marcia Mery.
Y allí la primera recepción que tenemos es con Pedro Espinosa Bravo. Me dice, aquí la situación es mucho más seria y mucho más grave. En fin, lee toda una cartilla respecto a las medidas de seguridad y una fuerte presión en el sentido de decir, bueno, lo que no hablaste allí, acá o donde sea, este va a ser el lugar donde lo vas a tener que hacer. En un momento dado, yo vi cuando se corría el casco con las convulsiones y qué sé yo, vi primero ¿cómo se llama? A Pedro Espinosa. Peble, en una declaración que aparece en el diario, dice que me reconoció por los calcetines. Él dice que lo reconoció a usted. Nunca estuve delante de él. Nunca estuve. Y menos en la Colonia de Dignidad. Y ahí Sevilla Baviera, ¿viste? Claro. Habían dos portones que estaban cerrados y se abrían. Uno primero, donde dieron el santo y seña, y luego un trayecto como de 5 minutos, un segundo portón. Pero en ese momento... Y esta es la entrada. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, gracias. ¿Ves que nos van a hacer problemas? Es su marido detenido en Santiago. Ya, don Víctor que tiene una reunión. Sí. Pero él me dijo, usted espere aquí, por favor. Yo te voy a decir donde yo pensé que yo estuve. Sigue para allá. Bien pudo haber sido allí. El bolsillo. Ese es el bolsito. El bolsito está allá. No, pero yo no estuve allá. Tenemos que entrar. ¿Me pasé? Sí, te pasaste. No, yo estuve en esas casas de ahí. En esa casa de allá al frente, claro. Al lado de la bomba en cine, porque eso me dijeron que también. O vienen en esta. Casas de la, ¿ah? O vienen en esta. En esta. A ver, esta otra pudo haber sido esa otra también. No, en realidad pudo haber sido cualquiera porque los... Ha pasado bastante tiempo. Han pasado 30 años. Nos llevaron vendados, con unos tapones de algodón mojado en las orejas. Me gustaría poder identificar el lugar donde fui torturado yo aquí, por el Paul Schaeffer. Entonces pasé 3 días en eso, o sea, sin comer y beber. Y ya lo que me acuerdo del tercer día era que habían puesto un ventilador, un enorme ventilador así tremendo, que estaba frente al camastro donde me torturaban y que tiraba aire. Y eso era porque yo estaba podrido por todas partes. O sea, me salía pus, tenía heridas en los labios, tenía conjuntivitis en los ojos, yo sentía que tenía un montón de lagañas así que estaban
y tenía heridas en las... Ay, se me reventaron hemorroides. Y estaba desesperado con esas hemorroides y ellos ponían electricidad allí. Entonces eso me tenía... Nuestra gente acá no tenía idea de lo que pasaba, por ese hermetismo que existía acá. Yo dormía en tal parte y escuchaba la noche gritos en aquel tiempo. Entonces, eso nos da la idea de que en ese tiempo se estaba torturando en tal lugar. Siempre yo tuve la idea de que estaban ensayando un poco con nosotros, que estaban experimentando nuevos métodos de tortura, porque uno a estas alturas, ya en el año 75, había oído hablar de tortura, pero no era la tortura, era brutal, pero no era para matar a nadie en ese momento. Bueno, la tortura, que uno me gusta hablar mucho de esto. Bueno, lo clásico, los golpes, los apremios, después la electricidad, que fue muy violenta. Bueno, hubo el asunto de los perros, que tenían perros amaestrados. Me sentía desesperado con la inducción de la corriente. Llegó un momento dado que dijeron, ya, esto se termina. Y entonces yo pensé que me iban a matar. Pensé que me iban a matar. Y cuando llegué a esa conclusión, dije, bueno, hasta aquí yo lo he hecho bien, dije yo. Yo he hecho una vida, hasta aquí la he hecho bien. Entonces, la voy a terminar bien también. ¿Tú entendiste alguna vez por qué tú saliste vivo y no otros? No, siempre fue un misterio. Siempre era un misterio. Sí, nos vamos de aquí para allá. Estamos buscando aquí alteraciones del terreno para ver si podemos encontrar efectivamente con lo que el tribunal, la causa anda buscando, que son restos de detenidos desaparecidos. De acuerdo a los antecedentes, que son bastante fidedignos, porque son de personas que estuvieron en el lugar cuando ocurrieron estos hechos, sí, con absoluta certeza se ubica el lugar de inhumación, de la sepultura, por decir, clandestina, luego de que las personas son muertas. Pero no es ajeno también esa inhumación a una orden, al parecer general, que hubo de exhumar, también clandestinamente, con posterioridad, y empleando maquinaria y con mucha eficiencia sacaron todo eso. Y se menciona, digamos, hay antecedentes fundados de que después sus cuerpos fueron incinerados y arrojados a un río cercano, al Perquilauquén. Y uno de mis mejores amigos de juventud, el ciudadano chileno-francés Alfonso Chanfrot, detenido en junio de 1974, finalmente desaparece allá. Y esta información
se produce y la obtengo en circunstancias muy especiales, muy dramáticas. En circunstancias en que yo estoy detenido, desaparecido, en el pabellón de incomunicados de Cuatro Álamos, y otro de los detenidos me dice que Poncho había sido llevado a Colonia Dignidad y que lo mejor que yo podía hacer era dar a Poncho por muerto. Jean-Fro Ollarse Alfonso, 28 de julio del 74. Este hombre es del ejército. Julio del 74. Jean-Fro Ollarse Alfonso. En un operativo antiterrorista en La Granja, lo tomó detenido. O mejor dicho, murió en combate. Muerto en combate. Fue enterrado en Cuesta de Barriga. Desenterrado en enero de 1979 por la Central Nacional de Informaciones y lanzado al mar frente a los muelles. Ese fue su destino final. ¿Estamos? ¿Por qué esos métodos? ¿Cómo explica esos métodos? Jean-Fro era milista, terrorista, milista. Y actuó en un operativo antiterrorista en La Granja. Si estos combatían. Si no, usted viera, nosotros fuimos selectivos, como le digo, todos fuimos selectivos. Porque si hubiésemos empezado a tomar gente, a matar gente, podríamos, como los otros países que le nombré, haber muerto como 20.000 individuos. ¿Y para qué? Si no es necesario. Pero general, usted es militar, usted tiene que ser respetuoso, usted va a la guerra, porque bueno, un militar tarde o temprano tiene que ir a la guerra. Usted habla que aquí hubo una guerra. No, no he dicho que haya una guerra. En ningún momento he dicho que hubo una guerra. ¿No hubo guerra? Aquí no hubo guerra. Le dije que hubo guerra en los otros países. Así le dije antes. Esas fueron guerras, le dije. Aquí no hubo guerra. ¿Y esa gente cómo la llama usted? Estos fueron combates contra el terrorismo, lo que es distinto. Radio France Internationale, 6h en temps universel, 8h à Paris. La justice française et les crimes de la dictature chilienne. Un procès des extorsionnaires aura lieu à Paris. Contreras est poursuivi pour arrestation et séquestration, accompagné ou suivi d'actes de torture. Alphonse Chanfraud, militant du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, est enlevé à Santiago par la DINA, la police secrète de Pinochet. Il est torturé pendant 14 jours, puis conduit à la Colonia Dignidad. Il disparaît dans cet immense domaine privé fondé par un ancien nazi, Paul Schaeffer. Llegó un momento en el que consideré que había suficientes elementos para llevar a cabo el proceso. Cuanta más información se tenga, mejor, pero entonces el expediente ya contenía suficiente información como para iniciar los procedimientos judiciales. Para mí es muy importante, no solamente jurídicamente, sino que ética y moralmente, dar una respuesta lo más certera posible a los familiares, especialmente a las madres de las personas desaparecidas. Entonces, no obstante mi deseo de terminar a la brevedad con esa investigación, quiero tener absoluta, pero absoluta certeza de cuál fue el universo de personas desaparecidas. Especial que tiene la policía. Fue un trabajo que por muchos años, pese a todos los allanamientos, pese a todo, nunca se pudo obtener nada. Que había mucha gente que protegía a la colonia. Claro. Pero era un país dentro de otro país. Había una red de protección que tenía Schaeffer y los jerarcas de la colonia muy importante. Y en 2 o 3 meses nos dimos cuenta que esa red la conformaban políticos, jueces, policías, grandes empresarios, en fin, una red muy grande y muy importante. Seguramente manejaban mucho dinero y además presiones. Invitaban a personas a alguna comida, a alguna fiesta adentro, les hacían
actividades medias pornográficas, los filmaban y los amenazaban con eso. Aquí, donde está ese árbol, ahí hay otra caja, porque aquí después nos vamos a ir a donde los viejitos, para que la aprovechen y la vean, ya que estamos aquí. Estos son los cables que nosotros desenterramos, que nos dieron la posibilidad de llegar a esta caja. Había dentro del terreno de la colonia kilómetros y kilómetros de cable, y que me llamó mucho la atención fue que el cable lo ingresaron dentro de la alcantarilla con una finalidad de ocultar el cable, porque esto estaba todo enterrado. Mucho cable, una cantidad de metros de cable enorme, dentro de todo el predio de la colonia. La colonia Dignidad tenía conexión con el gobierno de Pinochet y con los aparatos internacionales anticomunistas. Había un sistema de telex directamente organizado por la Operación Cóndor. Se llamaba Cóndor Tel. Y la CIA prestó aparatos de enciframiento. Desde luego que la CIA prestó todo su apoyo, lo cual se hace patente con la desclasificación de algunos documentos para la interacción y el intercambio de inteligencia a través de la comunicación entre Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El sistema de comunicación que utilizaban, a mi entender, era un sistema denominado Condortel. Estamos hablando de comunicación rápida entre capitales, entre centros de detención y otros centros de banco de datos. Una operación típico, y de eso tengo varios ejemplos y mucha confirmación, es que detienen a una persona, por ejemplo, en Paraguay. Esa persona es chileno o argentino. Los paraguayos no saben qué preguntarle. Saben que es revolucionario y rápidamente llegan por radio preguntas desde Chile en detalle. No, allá arriba hay una torre. Esa torre es una central de telecomunicaciones que tienen ellos, que nosotros le incautamos todo en el año 95. Se la desmantelamos. Controlaban todo lo que era frecuencia UHF y VHF. Yo tengo una fuente militar norteamericano, me confirmó la existencia de esa red y me dijo que estaba permitido su uso con sistema de clave para todos los aparatos militares de América Latina que participaban, y todos los países de Operación Cóndor participaban. ¿Usted llama Operación Cóndor lo que está haciendo el presidente Bush hoy día? En que se citan a todos los servicios de inteligencia con el objeto de combatir el terrorismo en todo el mundo, sin tregua y todo lo demás. ¿Es Cóndor eso? Le pregunto. ¿Es una operación Cóndor eso? De ir a Afganistán y matar gente, ir a Irak y matar gente, matar de donde puedan o qué sé yo, o buscar inteligencia, buscar información. ¿Es Cóndor eso? No. Lo que nosotros hacíamos eran reuniones de inteligencia regionales. Yo creo que era una cosa temerosa, la idea de que nadie estaba seguro en ninguna parte, en ningún país del mundo, porque ese aparato internacional te seguía, te iba a perseguir y tal vez matar donde te encuentras. Hacemos una sola línea Ya. para que No se muera todo. no se queje tanto. Este árbol es
¿Es más atrás? Sí, mira. Todos esos árboles que se ven ahí atrás, ahí son lugares. Dentro de este año, la policía, en los hallazgos que hemos ido realizando, encontramos una caja de la cual se presumen que podrían haber sido barretines, y también dentro del periodo del año hemos visto diferentes cosas, como se encontraron arsenal de armas dentro de la colonia. No solamente para mí, sino que yo creo que para toda la sociedad chilena quedó estupefacta de las características del armamento que había. Había armas de guerra, habían armas cortas, habían armas de fantasía, que uno las ve a veces solamente en el cine. Una máquina fotográfica que dispare dardo o algo parecido, bastones que disparan, lápices que disparan. Desde eso tan distinto, esa arma tan especial, a armas que no eran para defenderse personalmente, como el arma antitanque de esa naturaleza. No cabe ninguna duda que bajo el régimen militar, Colonia Dignidad fuera el intermediario entre los militares para traer armas ilegales a Chile o para sacar armas ilegalmente de Chile hacia otros destinos. También la DINA empezó a producir gas sarín y ordenó trasladar ese laboratorio a Colonia Dignidad, y ahí siguieron produciendo este gas en gran tamaño, como me dijo un investigador oficial de este entonces. ¿Por qué en Colonia Dignidad se estaban haciendo armas químicas y está prohibido por todo el mundo? En todas las convenciones y tratados internacionales, porque ellos estaban experimentando. Que en los campos de concentración se experimentaba con todos los judíos. Lo mismo que pasó en Colonia Dignidad. Incluso mataron opositores del régimen afuera de Chile, y la muerte con gas sarín produce los síntomas de un ataque de corazón. Por supuesto que creo que Sefer pudo ganar mucho dinero a través del tráfico de armas y de la continua cooperación con los servicios secretos. Con el golpe militar, la colonia tuvo acceso a mucha plata contra pagos de construcción de carreteras. El hospital era una mina de oro porque trataban a la gente gratuita, pero mandaban las cuentas al Ministerio de Salud. Con la coyuntura del cambio de gobierno. O sea, venía el gobierno democrático, digamos. Tenían de alguna manera que modificar, porque ya no estaban al alero de Pinochet, digamos, ni la Junta. En consecuencia, lo que hemos hecho en estos años de democracia, en primer lugar, es ir logrando abrir este enclave para que el Estado de Chile pueda entrar y saber qué tenemos allá adentro. Cuando se supo que había sido detenido en Paul Schaeffer, ahí recién vino un alivio, una seguridad ya que ya no vuelve tan rápido y nos pueda volver a manipular o a presionar o cualquier cosa. Pero ahora en estos tiempos ya está todo más tranquilo, hay más libertad para todo, cada uno puede salir cuando quiera. Nosotros somos un grupo de jóvenes que lo decidimos, es decir, liderar y tratar
que la comunidad tenga un futuro, y eso es muy significativo para la comunidad misma y para todos los niños que están creciendo y para los abuelitos. Las intenciones son crecer, o sea, estabilizarse primero en lo que uno tiene, ser líquido, tener liquidez financiera y así empezar a proyectar profesionalmente hablando. Por una estrategia que elaboran los mismos abogados de la colonia con los líderes de ellos, de traspasar los activos que tenían a las sociedades que ellos crearon. Logran burlar la acción del Estado y a través del manejo de estas sociedades seguir funcionando con el poder económico que tenían. La colonia ya ha mutado desde la secta que llegó el 61 a una organización capitalista muy rentable que se llama Abratec, la dueña de algunos de los predios y principalmente toda la maquinaria y de los bienes muebles de todo el mobiliario, los tractores, las maquinarias, etc. Sí. Luego hay otra empresa que se llama Cerro Florido, dueña de casi todos los predios de Emparral, del Fundo en Bulnes, donde ellos tienen una planta chancadora y unas propiedades en Santiago. Hay cálculos estimativos de 2.000 millones de ganancias anuales. Antes Paul Schaeffer manejaba todas estas platas, incluso en una reunión en la Asamblea General él dijo: si hoy día nos echan del país, tenemos suficiente dinero para comprarnos una isla. Schaeffer siempre dijo a su comunidad que tuvo otra cuenta en Argentina para empezar de nuevo si era necesario. Eso explica en parte por qué Schaeffer burla la acción de la justicia y de la policía chilena y se instala en Argentina. Ahí inicia Interpol Argentina. Los primeros pasos de este frondoso expediente que está formado por 9 cuerpos y que, bueno, que dio como resultado la detención de Paul Schaeffer en el año 2005. Y también se detuvo preventivamente a otros 3 integrantes de la Colonia de Dignidad, que son Peter Smith, Rebecca Schaeffer-Schneider y Matías Herlach, por el delito de ocultamiento de Paul Schaeffer-Schneider. Pero como en aquel momento la detención con fines de extradición lo era sobre Paul Schaeffer-Schneider y no sobre el resto, hicimos la identificación y residencia de los demás y dispusimos la libertad. Peter Schmidt, que estaba con Paul Schaeffer en Argentina, que está todavía en Argentina, sin permiso de salir, tuvo acceso a platas negras de Schaeffer porque con esa plata compraron las casas en Argentina. Hola, sí. Mire, quisiera hablar con Peter Smith, si se encuentra. Habla Fernando Poggio, del diario La Razón, de acá de la ciudad de Chivilcoy. Estoy aquí... No, ellos cambiaron el número de teléfono, ¿eh? Ajá. ¿La solita? Exactamente. Sí, y usted no tiene el número... el número de teléfono. Usted no tiene... Ahora es un teléfono particular. Usted no tiene el número, no sabe si... Vos sabés que se lo pedimos y no me lo quisieron dar. Ajá. Hola, jefe, ¿cómo le va? Espera un poco, no te había conocido. ¿Por qué se los imputa a ellos? ¿Por qué se los acusa a ellos? Ahora. No se lo acusa, ellos están como encubridores. Sí, sí, está bien. Pero después le quieren inventar cualquier cosa para está bien, pero en la causa. Pero él estuvo acá, ellos lo trajeron acá, Schaeffer. ¿Cuál es la verdadera historia? Porque, ellos digamos... vinieron acá y no sé, bueno, yo a Schaeffer nunca lo vi. Esta gente producía mermeladas, dulces, quesos. Tenían un pequeño tambo y habían elaborado una pequeña colonia donde hacían algunas cosas. Y después se fue conociendo, e incluso algunos que consumieron esos productos decían que eran muy buenos. Bueno, después cuando viene Interpol aquí y estalla esta bomba, digamos, esta bomba entre comillas, bueno, se empezó a investigar y se pensó de otra manera de esta gente. Se sabía realmente quiénes son. Era un poco reproducir la colonia, a su juicio.
Claro, tampoco ahí hay un vallado eléctrico, No, es un lugar como si fuera un campo de concentración, digamos. Obviamente un campo como cualquier otro. El tema es que, bueno, No quiere somos ningún franceses. periodista quiere. Con eso lo digo todo. No pierdan tiempo. Así como hay en Argentina, no le quepa la menor duda, que hay presencia de ellos en otros lugares del continente. ¿Ah? Y por eso yo vuelvo a insistir, es decir, si usted quiere desarticular la colonia de dignidad verdaderamente, mientras no tome el poder económico, usted no la va a destruir. Por el contrario, se va a multiplicar, se va a reproducir con nuevos rostros y volviendo a cometer las mismas atrocidades, porque van a tener más plata, más recursos y más medios. O sea, un campo de concentración en Latinoamérica que duró hasta el año 2004 y quizás podemos decir hasta hoy dura para algunos. Una terrible vergüenza que es para Chile y para América y para el mundo, ¿no es cierto?, de que exista todavía un sistema tan perverso, ¿no es cierto?, que se mantuvo por tanto tiempo y que puede rebrotar en cualquier momento. El general Augusto Pinochet murió el 10 de diciembre de 2006 a los 91 años. Nunca fue llevado ante los tribunales para responder por los crímenes cometidos durante su dictadura. Paul Schafer tiene 84 años. ¿Cuánto tiempo tardará la justicia en llevar a los tribunales a todos los responsables de Colonia Dignidad?